Buenos días, hoy vamos a la sexta clase desde nuestro periodo de cuarentena acerca del sentido de la existencia humana y entramos en el siglo XIX, que es un siglo muy rico y donde hay muchísimas corrientes filosóficas, pero creo que vamos a limitarnos a tres ideas principales, que son las ideas propias del positivismo científico, del marxismo y del vitalismo nietzscheano. Para hacer una introducción sobre este siglo de la historia occidental, por lo menos, pues podemos decir que la humanidad viene de la humanidad, la sociedad occidental viene de siglos de cambios y de revoluciones. Tenemos revoluciones históricas que todos conocemos, como la revolución científica, de la que ya hablamos. En el 1789 se da la Revolución Francesa, que indica la posibilidad de cambiar la sociedad política a partir del movimiento de la masa, y luego tenemos entre el siglo XVIII y el siglo XIX la Revolución Industrial, que fue quizás el acontecimiento histórico que más modificó la vida del ser humano por toda una serie de descubrimientos e inventos que, por ejemplo, en el siglo XIX cambian radicalmente nuestra manera de vivir. Cambia, por ejemplo, la manera de vivir la noche y el día, porque se inventa la bombilla. Cambia la manera de moverse, porque se inventa, por ejemplo, el tren y luego más tarde, bastante más tarde, el coche, el avión, etcétera, etcétera. Cambia nuestra manera de curarnos, porque la medicina empieza a tener avances cada vez más profundos gracias al invento del microscopio. Y hay un sinfín de cambios, sobre todo debido a la capacidad de producción del ser humano. Nosotros tenemos una cantidad de objetos que una persona del siglo XVIII o XVII no podría soñar de poseer. Nosotros tenemos decenas de camisetas, un número imprecisado de zapatos, tenemos libros por doquier, tenemos objetos, nuestras casas están repletas de objetos, a veces incluso demasiado, y también producimos y consumimos muchísima basura. La vida del ser humano ha cambiado gracias a la revolución industrial, sobre todo en ese sentido, de que somos fabricadores mucho más eficientes, estamos llenos de objetos y le ganamos la partida a la naturaleza en cuanto al vivir de noche, el vivir más tiempo y el transportarnos con más eficiencia. En este contexto de profundos cambios y revoluciones, pues en el siglo XIX muchos pensadores creen que ha llegado el momento de transformar radicalmente la sociedad y transformar la misma esencia del ser humano. El ser humano ya no viene pensado como un animal que se quede tal y cual, sino se considera que el ser humano puede cambiar y debe cambiar hacia algo que se supone sea lo mejor. La primera corriente de pensamiento que vamos a tratar es el positivismo científico, liderada por el francés Auguste Comte, más o menos a mitad del siglo XIX. Bueno, quizá un poquito antes, pero bueno. El positivismo científico sostiene que la ciencia es capaz de generar verdaderos avances y progresos. La ciencia, por entendida como aquel tipo de saber que viene del método experimental de Galileo y que luego se puede aplicar a la fabricación de nuevas tecnologías. La palabra positivismo no significa entonces que todo sea bonito y que todo vaya bien, sino o que hay que ser optimistas, como uno se podría equivocar, sino positivismo significa que la ciencia es la única forma en la que los seres humanos, según ellos, podemos avanzar. ¿Cómo le gustaría a los positivistas científicos transformar la sociedad y al ser humano? Pues el ser humano, según los positivistas, debería ser una persona extremadamente racional y científica.
y debería ser capaz de pensar todo lo que le ocurre alrededor siguiendo determinadas metodologías que debería haber aprendido en su recorrido escolar. Según Auguste Comte, todo ser humano y toda sociedad pasa por 3 estadios fundamentales de crecimiento. El primer estadio es el estadio religioso. El estadio religioso es el momento propio de la infancia, de la niñez, en el que la gente se cree en las fábulas, se cree en los mitos y entonces realmente no avanza. El segundo estado es el estadio metafísico, que es el periodo de la vida que podía ser como la adolescencia de un individuo o de un pueblo, en el que alguien está como sobresaltado por abstractos furores, por un tipo de conocimiento que, como la metafísica de los antiguos, sí que quiere explicar algo, pero no de forma concreta, todavía sin entender bien de qué está tratando. Y el tercer estadio de la vida de un individuo o de una sociedad es el estadio científico positivista, en el que una persona, según Comte, por fin sienta la cabeza y entiende bien cómo debe enfrentarse a la vida, es decir, de forma científica. La ciencia viene interpretada como la manera para resolver todos, absolutamente todos los problemas de la vida. Y se fundan, en base a esa idea, muchas disciplinas y el estudio de los seres humanos se dirigen cada vez más hacia una conciencia científica de los problemas. Nace, por ejemplo, la psicología, que tiene pretensiones de ser ciencia en base a su carácter experimental. Nace la sociología, podríamos decir, fundada en cierta manera por el mismo Auguste Comte, y nace la historiografía, pero entendida en sentido científico, no como un simple narrar los acontecimientos, sino como la reconstrucción de lo que ocurrió en la historia. La segunda corriente de la que es interesante hablar en el siglo XIX, una corriente que cambió radicalmente nuestra manera de vivir, ha sido el marxismo, que de alguna manera sigue existiendo, pero digamos que tocó su auge más bien entre el 19 y el 20 y tuvo un declino después de la caída del muro de Berlín, por lo menos en cuanto a popularidad. Pues el marxismo, fundado por Karl Marx, perdonad, hubo una interrupción telefónica. Estábamos hablando del marxismo. El marxismo nace desde la revolución industrial y desde la situación de extrema pobreza que caracterizaba la vida de la mayoría de los habitantes de Europa. Una condición de extrema miseria a la cual intenta hacer frente el abogado y filósofo judío, de origen judío, luego ateo, etcétera, Karl Marx. He puesto un vídeo donde se resumen, en las diapositivas, donde se resumen los tratos esenciales del marxismo. Y la idea del marxismo, la idea básica del marxismo es transformar radicalmente la sociedad para eliminar su elemento más absurdo y defectuoso desde su punto de vista, que es la propiedad privada. La idea de que algunos posean los medios de producción y así puedan controlar la vida de los demás a través del trabajo y a través de la distribución injusta de los recursos. Esto es muy fácil de entender. Algunos tienen demasiado y otros tienen demasiado poco. La idea era cómo redistribuir las riquezas. Pues ahora no podemos profundizar demasiado dentro de qué es la idea política del marxismo, pero en este caso el marxismo nos proporciona una imagen muy interesante del ser humano, porque el marxismo nos habla del ser humano como un ser profundamente alienado. Alienación es el término que tenemos que aprender, que significa que alguien cree de vivir haciendo sus propios intereses, pero en realidad se le ha condicionado para que haga los intereses de otra persona. El ser humano marxista, o sea, el ser humano que el marxismo intenta salvar, es el ser humano cuya mente no entiende que está haciendo
los intereses de sus explotadores. Un ejemplo de alienación podría ser aquello de un trabajador asalariado que viene pagando una miseria y que pero cuando va a votar, vota a aquellos partidos políticos que defienden los intereses de sus explotadores, porque creen que sus explotadores tienen razón en explotar. Pues Marx se da cuenta de esta parte importante de la cultura y de cuánto la cultura a veces sirva para justificar los intereses de los más poderosos. Entonces, Karl Marx es uno de los así llamados maestros de la sospecha, porque lo que quiere destapar es que de alguna manera somos víctimas de una maquinación para que pensemos que la explotación que recibimos por parte de los más poderosos es algo justo. Lo que propone entonces el autor es construir una sociedad sin clases sociales, sin explotadores ni explotados, sino haciendo gestionar todo por la máquina del Estado que constituiría una economía pública cuyos ejemplos históricos, pues de alguna manera no reflejan la teoría del mismo Karl Marx, han sido, por ejemplo, la Unión Soviética, Cuba, China, Vietnam, etcétera, etcétera. Y sobre este tema, pues hay mucho debate en la sociedad. El tercer punto de vista muy importante en el siglo XIX es el punto de vista de Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, que es uno de los más interesantes a leer y uno de los filósofos más profundos que nos ha dado la historia. Ha sido un filósofo profundamente crítico con todos los valores de la sociedad, sobre todo con las ideas religiosas y con todas las ideas que defienden el hecho de seguir el pensamiento propio de la comunidad. Podemos decir que Nietzsche dibuja y describe a dos tipos de seres humanos. Los conformistas, o sea, lo que no hacen nada más que vivir la vida que proponen los demás, lo que siguen las modas, lo que hacen lo que los demás dicen que hay que hacer. Y luego hay unos pocos humanos ilustres, iluminados, que de alguna manera aristocráticos, pero no por el título de nobleza, sino porque quieren hacer de su vida algo especial. Bien, esa es una idea que luego ha radicado mucho en la sociedad, la existencia de dos tipos de seres humanos. El rebaño, los que pueblan el rebaño, las ovejas, y luego los especiales, lo que Friedrich Nietzsche describe como el superhombre o el hombre del más allá, o el hombre que va más allá de los demás y más allá de sí mismo, el hombre que quiere crecer y para crecer quiere crear. Y entonces el ideal mayor en el que se ha querido identificar el superhombre nietzscheano es el artista, porque el artista no se preocupa de lo que piensan los demás, sino intenta hacer de su obra y de su vida algo especial. En ese sentido, la filosofía de Nietzsche puede ser considerada y se llama también como el vitalismo, es decir, la exaltación de este fenómeno muy curioso que es la vida. Y está en contraposición firme con el cristianismo, porque el cristianismo de alguna manera habla y intenta explicar esta vida a partir de otra supuesta vida después de la muerte. Entonces, a los ojos de Nietzsche, todo el cristianismo y todas las religiones que hablan de una verdadera vida como la vida de más allá de la muerte son ejemplos de mentiras hechas para controlar al pueblo y empujar hacia el poder la casta sacerdotal. Con eso he intentado en 15 minutos resumir algo muy largo. Espero de haberlo hecho bien y de todas formas todo esto está en el libro de texto a la página 131. Un saludo y buena jornada en casa.